bienvenidos a este curso de After Effects. En el vídeo de hoy vamos a hacer la animación de una pelota botando que utilizaremos en la cabecera de introducción de un vídeo. En este trabajo aprenderemos a crear distintos fotogramas de posición y una interpolación de movimiento. Cambiaremos los parámetros de aceleración y tendremos que crear bucles de movimiento. Bueno, para realizar el trabajo, lo primero que hacemos es crear una nueva composición. Buscamos un tamaño, en este caso un Full HD de 1920 x 1080. La cabecera del vídeo va a durar unos 10 segundos, ¿no? Por lo que creamos una línea de tiempo con unos 10 segundos y le ponemos un nombre. Dentro de esta cabecera, nosotros lo que queremos crear es una animación de una pelota botando. Bueno, podríamos crearlo directamente, pero es una práctica mucho más eficiente crear una composición para cada una de las partes y luego armarlo. Entonces creamos una nueva composición, en este caso para la animación de la pelota, y le damos a aceptar. Bueno, estamos aquí en la línea de tiempo de la pelota botando. Vamos a dibujar lo que es la circunferencia de la pelota y entonces nos vamos a capa y creamos una nueva capa de forma. Bien, en la capa de forma elegimos la herramienta elipse, o si estuviera el rectángulo pues dejamos pulsado y elegimos la forma que queremos crear. Dibujamos la forma para que no se nos deforme y sea una circunferencia perfecta. Pulsamos la tecla Shift mientras, una vez que soltamos, pues perfecto. Bien. Cuando nosotros queremos hacer animaciones, sobre todo de cambios de escala y de posición, es importante darnos cuenta de lo que es el punto de anclaje. Bueno, el punto de anclaje de una capa de forma por defecto está siempre en el medio de la pantalla. Esto provocaría que al hacer cambios de escala pues no ocurran cosas extrañas. Bueno, siempre que queramos animar una forma es una buena costumbre coger con la herramienta de panorámica, cambiar el punto de anclaje de la capa y llevarlo al medio de la forma. Para que esté exactamente en el medio, lo que vamos a hacer es pulsar la tecla Control o Comando en Mac. Cuando estemos cerca, soltamos y ya queda la capa perfectamente colocada. Es decir, vemos que tenemos la forma y el punto de anclaje se encuentra en el centro de la forma. Bueno, esto podemos moverlo con el ratón y llevarlo a la posición que queramos, o podemos utilizar la ventana de alinear para llevarlo, por ejemplo, alineado con el eje horizontal. Bien. Bueno, pues tenemos aquí nuestra capa de forma creada. Podemos por la tecla Intro cambiar el nombre y ahora tenemos nuestra pelota. Bien, pues si queremos animarlo, podríamos desplegar la pestaña con las propiedades de transformar para cambiar las propiedades de posición. Bueno, otra opción que tenemos es utilizar los atajos de teclado de After Effects, y entonces justo cuando pulsamos en la capa, si pulsamos la tecla P, aparecen solo las propiedades de posición. Bueno, para poder crear una animación tenemos que activar el cronómetro. Vemos que se ha creado un fotograma clave inicial y bueno, en el segundo 1 nosotros lo que vamos a decirle a esta pelota es que esté en la parte de abajo, ¿no? Es decir, para que caiga. Bien, para que caiga completamente en vertical podemos bloquear o restringir el movimiento pulsando la tecla Shift. Bien. En el fotograma 2 queremos que la pelota vuelva a estar arriba. Eso podemos hacerlo o bien moviendo con el ratón hacia arriba de nuevo y llevándolo exactamente al mismo sitio. Bien, y de esta manera pues tenemos una pelota que cae, está en el suelo y vuelve. Nosotros esta animación que queremos hacerla como si fuese continuamente botando, podríamos seguir continuando la animación en el segundo 3, pues podríamos volverla a bajar abajo o directamente podríamos copiar el fotograma en el que estaba abajo con Control C y con Control V pegarlo. Y podríamos ir así constantemente haciendo la animación, copiando y pegando fotogramas clave. Esto no nos llevaría especial tiempo, pero sobre todo si tuviésemos que corregir o cambiar cualquier aspecto, pues nos resultaría muy complicado. Entonces directamente nosotros simplemente vamos a quedarnos en lo que sería el bucle, es decir, el primer fotograma y el último fotograma que sean el mismo, y luego vamos a utilizar las herramientas que tiene After Effects para repetir ese movimiento como si fuese esta animación estaría ya conseguida. Lo que ocurre es que no tiene un movimiento natural. No tiene un movimiento natural porque se mueve siempre constantemente a la misma velocidad. Si queremos crear
esa aceleración que provoca la gravedad en la caída de los cuerpos, lo que tenemos que hacer es marcar el primer fotograma, pulsamos con el botón derecho y en el asistente de fotogramas clave, en el primero le vamos a decir que tenga una aceleración suave. Bueno, de manera que si pulsamos ahora en el play, vemos que la pelota cae de una manera mucho más natural, ¿no? Bien, vuelve a subir y vuelve a hacerlo de una manera un poco lineal. Bien, en el último fotograma lo que le vamos a pedir es que tenga una desaceleración suave, es decir, a medida que sube tendría que ir con una desaceleración y cuando continúe el movimiento y hagamos el bucle que tenga una aceleración suave. Por tanto, vamos a elegir la opción desaceleración / aceleración suave. Bueno, para que nosotros podamos ver cómo va a quedar el bucle, colocándonos en el último fotograma, podemos pulsar la tecla N para que el área de trabajo, ¿veis? Esta barra se nos quede aquí puesta en el último fotograma y cuando pulsemos la tecla play, pues veamos cómo funcionaría ese movimiento en bucle. Y vemos que hemos conseguido ese movimiento o cambio de posición de la pelota cambiando los parámetros de aceleración para conseguir un movimiento mucho más natural o realista. Bueno, podemos hacer que la línea de tiempo tenga exactamente esa duración de 2 segundos, yéndonos a composición, ajustes de la composición y pidiéndole aquí en duración que tenga 0,2 segundos. Para conseguir un movimiento un poco más realista, lo que vamos a hacer ahora es deformar un poco la pelota, es decir, que en el momento en el que cuando golpee en el suelo, pues tenga una pequeña deformación. Eso podemos hacerlo directamente pulsando sobre lo que es la pelota la tecla S para que nos salgan los manejadores de escala, en cuyo caso podríamos hacerlo así, pero no tendríamos la referencia de los fotogramas claves de posición. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo, pulsando la tecla TP, los manejadores de posición y queremos tener esa referencia, una opción que tenemos, utilizando los atajos de teclado, es colocándonos en el fotograma donde queramos tener la referencia, podríamos pulsar la tecla Alt y la tecla S. De esa manera se nos ha generado un fotograma y además se nos han activado lo que son las propiedades de escala. Bien, estos son atajos de teclado que lo que nos permiten es no tener que desplegar toda la pestaña de las propiedades de transformar y poder trabajar de una manera un poco más simplificada. Bueno, de manera que hemos creado aquí un fotograma que nos indica que lo que son la escala es siempre la misma. Bueno, podríamos decir que en este punto nosotros queremos crear una deformación, entonces vamos a crear aquí un fotograma clave. Como no queremos que la deformación se vaya provocando desde este punto hasta este, ¿no? Es decir, si digamos que si yo aquí hago que la pelota se achate un poco, vemos que se va a crear una interpolación desde redondo hasta achatado en este punto, pero no queremos que sea así, sino que digamos que nos gustaría que la pelota en este punto también fuese redonda. Bueno, pues podríamos copiar este fotograma donde la pelota era redonda y con control V pegarlo en ese punto. Bien, haríamos lo mismo también en esta parte, le daríamos a control V, de manera que hemos creado una pelota que es redonda, que en un momento sigue siendo redonda y que de golpe se vuelve achatada y se vuelve a levantar mientras sube. Bien, vamos a darle y veamos un poco cómo se genera esa pequeña deformación que le da todavía un movimiento un poco más naturalista al movimiento. Bueno, podríamos hacer que ese movimiento fuese un poquito más fluido si separamos los fotogramas e incluso podríamos generar aquí otro fotograma donde nosotros la pelota no hacemos que se vuelva redonda, sino que podemos hacer incluso que se achate un poco. Es decir, que cuando bota y antes de volver a su forma natural, ¿vemos? Vuelve un poquito alargada. Y eso todavía pues le dará un poquito más de naturalismo o de movimiento orgánico. Bueno, para poder llevar la pelota a lo que es nuestra composición, pues simplemente hacemos doble clic sobre la primera línea de tiempo que habíamos creado, la de la cafetera, la de la cabecera, arrastramos la pelota y podemos crearle un fondo yéndonos a capa, nuevo, sólido.
Elegimos el color en la zona inferior, le damos un tamaño y podemos moverlo para llevarlo a la parte de abajo. Bueno, para poder seguir viendo cómo va funcionando nuestra pelota, recordamos, podemos pulsar la tecla N para llevarnos el área de trabajo a los 2 segundos. Luego veremos cómo hacemos para esto y podemos seguir haciéndolo. Bueno, quizás le daría un poco más de realismo al movimiento la creación de una sombra en esa pelota, ¿no? Es decir, que cuando golpea el suelo pues veamos una sombra un poco más nítida. Bueno, podemos seguir trabajando la animación de la pelota haciendo doble clic sobre la línea de tiempo de la pelota y lo que necesitaríamos es crear otra capa de forma para la sombra. Bueno, pues nos vamos a capa, nuevo, capa de forma. Bien, en esta capa de forma pulsamos intro para darle el nombre, vamos a decir que es la sombra y la vamos a arrastrar debajo de lo que es la pelota. Vale. Para poder dibujarla cogemos una elipse, bien, y vamos a dibujar en el segundo 1, ¿no? Justo cuando la pelota está aquí, vamos a dibujar lo que sería la sombra de esa pelota. La vamos a llevar alineada al eje horizontal y vamos a ver un poco cómo se comportaría esa sombra. Bien, vemos que esa sombra sería como si tuviese la luz en vertical. Sería interesante que estuviese un poco quizás más arriba para... Perfecto. Bueno, pues si nosotros queremos animar esa sombra, es importante, recordad lo del punto de anclaje. Es decir, nosotros necesitaríamos coger con la herramienta panorámica, llevarnos el punto de anclaje aquí al centro de la forma, pulsar la tecla control para asegurarnos que está en el medio y a partir de ahí podemos crear animaciones de escala. Si no hacéis esto, veréis que al cambiar la escala, pues lo que hacéis son cambios de posición. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora con la sombra es lo mismo que hicimos con la pelota. Es decir, vamos a crear un cambio de escala, es decir, podríamos hacerlo desplegando todas las propiedades de transformar o si queréis cambiar solo las de escala, pues podéis pulsar sobre la capa, la tecla S, se desplegan las propiedades de escala y activamos el cronómetro para crear una animación. Bueno, es importante o quizás sería interesante que creéis los fotogramas en los puntos donde tienen que estar, ¿no? Es decir, yo me voy a ir al segundo 1, voy a activarlo ahí para crear un fotograma en el punto donde quería que tuviese esa forma y lo que vamos a hacer es que cuando la pelota está en la parte de arriba, esa sombra tiene que ser mucho más pequeña y casi imperceptible. Entonces, bueno, voy a desactivarle la cadena para poder deformar esa elipse y lo que voy a hacer es hacer la sombra un poquito más pequeñita en lo horizontal, en el fotograma 1 y sobre todo la voy a hacer muy estrecha. Bueno, ¿esto qué va a conseguir? Bueno, pues si le damos al play, veis que a medida que la pelota cae, pues, conseguimos ese movimiento de que la sombra se vaya volviendo más grande. Bueno, voy a coger este mismo fotograma, lo voy a copiar y para crear el bucle en el final de lo que sería la animación le voy a dar a control V para volver a tener la misma sombra. Bueno, démosle al play y veamos un poco cómo funciona. Parece que bastante bien. Podríamos crear las mismas aceleraciones que habíamos creado en la pelota, ¿no? No sé si recordamos un poco que en lo que el fotograma de posición de la pelota, el primer fotograma tenía una aceleración suave, entonces le voy a dar a la sombra una aceleración suave y habíamos visto que el último fotograma, ¿no? El que teníamos aquí de cambio de posición de la pelota, lo que tenía era aceleración y desaceleración. Entonces le voy a dar aquí al asistente de fotogramas clave desaceleración, aceleración suave. De este modo, si nos vamos a nuestra cabecera, veremos que automáticamente todo se ha actualizado y ahora mismo tenemos la pelota botando con la sombra de una manera bastante natural. Bueno, para poder hacer que la pelota esté botando durante los 10 segundos que dura la animación, habría muchas opciones, copiar y pegar, etcétera, pero After Effects prefiere hacerlo utilizando lo que son sus expresiones de código de programación. Es decir, escribiríamos un código de programación y se nos generaría
esa animación en bucle de manera automática. Es la manera más correcta y la más precisa, y por tanto es la que vamos a aprender en este vídeo. Para crear un bucle de movimiento, lo que tenemos que hacer es, en la capa que nosotros queremos hacer que se repita, vamos a pulsar con el botón derecho, nos vamos a ir a la opción de tiempo y vamos a activar el remapeo de tiempo. Bueno, el remapeo de tiempo, si nos fijamos, lo que nos ha creado aquí es una posibilidad de animar la velocidad del tiempo, y bueno, y fijémonos que incluso yo podría ya decir que esta capa quiero que dure 10 segundos. ¿Qué ocurre? Bueno, que va a durar durante 10 segundos, pero cuando llegue al último fotograma va a desaparecer porque esta animación no duraba más de 2 segundos. Bueno, para poder hacer que se repita en el último fotograma, ¿no? Es decir, aquí donde nosotros queremos que vuelva a repetirse, lo que vamos a hacer es pulsar con la tecla Alt y hacer clic sobre el cronómetro. Esto lo que nos va a permitir es escribir la expresión o el código de programación que necesitamos para el bucle. Que nadie se asuste, que no vamos a tener que escribirlo nosotros, simplemente nos vamos aquí a este botoncito del Play, donde tenemos el diccionario de expresiones de JavaScript de After Effects. Vamos a la parte de Property y elegimos la opción Loop Out. Bueno, cuando le demos a la opción Loop Out, vamos a ver que esto ya va a generar automáticamente durante todo el tiempo que yo tenga asignado a la capa el bucle de movimiento. Esto podemos hacer ya que dure 10 segundos y cuando le demos al play automáticamente la pelota estará botando los 10 segundos que necesitamos. Para finalizar el trabajo, si nosotros quisiésemos añadir un logotipo o cualquier otra cuestión en la composición, podríamos darle a importar, archivo. Ven, ese archivo podríamos arrastrarlo a nuestra composición. Para escalarlo o colocarlo en la posición que nosotros queremos, pues simplemente haríamos clic sobre él, tiraríamos desde la esquina. Para que no se deforme, pulsamos la tecla Shift. Lo podemos alinear al centro en el eje horizontal y moverlo, desplazarlo un poco hacia la parte superior, por ejemplo, utilizando los cursores del teclado. Podríamos escribir también un texto y ese texto elegir las propiedades de tipográficas, ¿no? Pues tamaño, tipo de fuente, etcétera, y podríamos escalarlo también del mismo modo. Es decir, si pulsamos con la tecla Shift, pues lo llevamos. Con la ventana lineal lo podemos llevar al eje horizontal y con los cursores pues podemos también subirlo y llevarlo a la posición que queramos. Bueno, de esta manera hemos compuesto lo que sería esta cabecera de introducción para un vídeo, donde tenemos una pelota botando y un texto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones o alertas cada vez que publiquemos un nuevo trabajo. Un saludo a todos.